Vamos a resolver el ejercicio 369 del libro de Robert Mott, sexta edición. Calcular la diferencia de presiones en una tubería. Bien, primero vamos a establecer que la presión en A es igual a la presión en B. Aquí tenemos lo que vamos a calcular, que es una diferencia de presiones, diferencia que hay entre A y B. Entonces, para poder calcular esto, primero debemos establecer que la presión en A es igual a la presión en B, es decir, hay una igualdad de presiones. Aunque el fluido se mueve dentro del tubo, las presiones son estáticas. Entonces, esta es la primera condición. Después de haber establecido que la presión en A es igual a la presión en B, debemos de establecer qué presiones están ejerciendo sobre cada uno de los puntos. Es decir, la presión en A recibe presión solamente de líquido, que es agua. Tenemos circulación de agua, entonces lo que está inyectando con este color más oscuro es agua, igual para B, pero nada más llega hasta esta cota. Entonces, como estamos hablando del punto A, debemos establecer con la ecuación fundamental de la hidrostática que la presión en A es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Obviamente del agua, porque nada más está afectando el agua. Entonces, esa sería la primera condicionante. Aunque existe aquí aceite, una gravedad específica de 0.9, no está afectando en sí porque lo está cancelando esta otra parte. De hecho, no tiene ninguna cota. Entonces, por eso solamente la presión en A lo está afectando el agua. Entonces, ahí está establecida su igualdad. Como segundo punto, debemos establecer qué está afectando a la presión en B. Y para eso podemos reconocer que existen dos columnas de líquido. Una es del agua y la otra es del aceite. Entonces lo vamos a tomar como la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua, pero para B. Vean, aquí este es para A y este es para B, para que no crean que son las mismas. Pero también tenemos el aceite, entonces tenemos densidad del aceite por la gravedad por la altura del aceite. Aquí está. Como nosotros debemos de establecer ahora las cotas, que es uno de los pasos también importantes para resolver este tipo de problemas, entonces vemos que la presión en A, aunque es agua, están aquí delimitadas por estas cotas. Entonces yo pongo 6, que es la altura que tenemos en la tubería, pero si se traslada hasta este tubo piezómetro, entonces vamos a ver que sube 6, luego sube 2 pies que aquí tenemos, y luego sube estos 3. Entonces esta es la carga que tiene el punto A, mientras que el punto B tiene la altura del agua solamente de 2 pies. Vemos que esta es la que está afectando a esto, pero también tiene la altura del aceite por 3 pies, que es la parte de acá. Insisto, aquí ya no hay una altura, se cancelan, de hecho no hay ni siquiera cota. Entonces, bajo ese establecimiento, entonces ya podemos comenzar a resolver ahora sí nuestro problema bajo unos conceptos que vienen a continuación. Entonces, como nosotros necesitamos la diferencia de ellas, no necesitamos la presión puntual en cada uno de ellos, sino la diferencia. Entonces, pues vamos a restar A de B. Entonces la presión en A vale este término y la presión en B vale este término, y es lo que se establece. Aquí están, solamente se están sustituyendo lo que ya se estableció. Por lo tanto, tenemos ese planteamiento. Ahora observamos aquí
que se reduce la ecuación. Bueno, ¿por qué se reduce? Nosotros vemos que la presión en A tiene un término que son estos dos. Entonces se repite en la parte de B, que es precisamente este primer término. Es decir, si se observa en la figura, se tiene agua por ese lado y agua por otro, y pasa la misma condición que tenemos acá arriba. Por lo tanto, estos dos se van a cancelar. Este 2 con este 2, como tiene signo negativo, entonces se van a cancelar y se convierte en una simplificación de la ecuación, donde ahora sumo 6 más 3 dan 9 y este solamente queda 3 con el signo negativo y se hace un poco más simple la ecuación. Entonces se reduce a esta parte. Ahora hay unos conceptos que debemos de saber para poder resolver este problema, y sobre todo en el sistema inglés, que la densidad por la gravedad se conoce también como peso específico. Esto es muy exclusivo del sistema inglés. En el sistema internacional, en lo particular, a mí me gusta trabajar con Rho-G. Entonces hay otro concepto básico que es la gravedad específica, SG, que es de 0.9. Entonces lo vamos a utilizar más adelante, pero hay que recordar que la gravedad específica es el peso específico del fluido que se conoce en sobre el peso específico de la referencia, que en este caso es el agua. Entonces eso es muy muy importante. Entonces, bajo ese concepto, estos dos conceptos, vamos a comenzar a darle la solución al problema. También debemos recordar que el peso específico del agua es 62.4 libra fuerza sobre pie cúbico. Estos son algo que debemos de tener bien presente. Entonces, ahora vamos a en vez de utilizar Rho-G, por suponer esto, vamos a utilizar peso específico del agua por los 9 pies que ya se tenían, y peso específico del aceite por los 3 que ya se tenían. Entonces tendríamos 62.4, que es la densidad, perdón, el peso específico del agua, por 9, y 62.4 peso específico del agua, pero por 0.9, porque esto lo estamos pasando ahora multiplicando. Entonces, como tenemos SG, si pasaría multiplicando, entonces tendríamos que el peso específico del fluido sería la multiplicación del peso específico del agua por su SG, y aquí está 62.4 por 0.9, y esta es la altura. Entonces en eso tenemos 393.12 libra fuerza sobre pie cuadrado. Esto ya se convirtió en presión. Vean que aquí teníamos libra fuerza sobre pie cúbico, pero está multiplicado por un pie, entonces se elimina 1 y nos queda ahora sí en presión. Entonces son 393.12 la diferencia de presiones. Esto nos da también una presión de 2.73 libra fuerza sobre pulgada cuadrada, que es el resultado que trae el libro de Robert Mott, sexta edición, del problema 369. Hasta el final vienen los resultados. Del 369, la diferencia de presión en A menos la presión en B son 2.73 pound al square inch, que es lo mismo libra fuerza sobre pulgada cuadrada. Entonces nos da exactamente lo mismo.